Ciudadano presidente, señores legisladores de diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, en los diálogos por la seguridad, usted se ha reunido con sectores de muy diverso tipo, con gobernadores, con integrantes del Poder Judicial de la Federación, con organizaciones civiles, en un intento de evaluar de manera conjunta, con críticos y con respaldadores de la estrategia aplicada desde el 2006, el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el grave tema que nuestro país tiene. Celebro que hayan acudido aquí los presidentes de todos los partidos políticos a expresar sus puntos de vista, sus propuestas, sus críticas. Hoy estamos representantes de grupos parlamentarios de 5 fuerzas políticas de las 7 representadas en el Congreso de la Unión. Y quiero brevemente explicarle por qué acepté su invitación. Tengo la convicción, ciudadano presidente, que el tema de la violencia en México, el tema de la seguridad de los mexicanos, es un tema no solamente de la mayor importancia, sino de la mayor gravedad. De diagnósticos estamos llenos, más o menos coincidentes. No creo que sea un problema de diagnóstico de cuál es la gravedad que tenemos. Todos la comprendemos. La vemos diario, en la prensa, en las calles, en los campos, a lo largo de nuestro país. Por supuesto que me preocupa muchísimo lo que está pasando con ese tema. Me preocupan el grado de violencia que mi país vive y con esos habitantes. Lo percibo, lo siento, lo sé, no solamente por las páginas de los periódicos, porque la violencia acecha en cada ciudad, en todos los estados del país, independientemente de quién los gobierne. No es un tema de colores partidarios. Tengo amigos, familiares, conocidos, ciudadanos que hablan conmigo, que los veo con mucho temor, con mucha preocupación, con angustia. Yo mismo soy un padre de familia que me entra la angustia cuando mis hijos están en la mañana en la escuela, a la universidad. Aquí y en otras partes del país, en mi tierra, en Guanajuato. Y sé que también esta percepción es percibida por legisladores, por gobernantes, y me consta que es una preocupación constante del presidente de la República. Por eso llegué a la conclusión, junto con mi compañero Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de los diputados federales, que en esta materia no valen cálculos políticos. No vale cuidar figuras. No vale especular si asistir o no asistir. Desde mi punto de vista y asumir la responsabilidad, hay que dialogar con franqueza y con claridad. Y celebro que estamos aquí un conjunto de coordinadores expresando de frente nuestra visión, nuestras preocupaciones, las propuestas como las que Luis Maldonado presentó, las críticas, los señalamientos a las instituciones. Tengo la confianza, ciudadano presidente, que pronto, más pronto que tarde, este diálogo franco y abierto puede instalarse en las sedes del Congreso de la Unión. Ya lo dijo el senador Escobar con claridad. No hay razón para que la rendición de cuentas a las que está obligado el Ejecutivo frente al Congreso de la Unión no se dé de manera clara, con el presidente de la República enfrente, los legisladores del otro lado, escuchando lo que el gobierno tiene que informarle al Congreso, pero recibiendo también los señalamientos en un franco diálogo y, ¿por qué no?, en un debate en el marco de la relación de poderes. Ojalá sea posible que pronto podamos construir esto, una vez que los órganos de gobierno de las cámaras procesen por el tiempo debido, sin prisas, sin atropellos, un escenario de esta naturaleza. Y entro en materia, ciudadano presidente. Primero le reconozco
porque me ahorró una parte de mi intervención, que en su discurso haya enumerado las reformas que el Congreso ha dado al Ejecutivo. Veo que las tiene perfectamente claras, de lo que ha hecho el Congreso, de lo que falta por hacer, porque están en las comisiones del Congreso, y de lo que pretende que el Congreso haga a partir de septiembre con nuevas iniciativas que hoy nos han mencionado. Y se lo valoro porque cuando el presidente dialoga con sectores de la sociedad, cuando dialoga con organizaciones interesadas en este tema, cuando dialoga incluso con gobernadores o con ministros de la Corte, tiene ciertas características en diálogo, de diagnóstico, de coordinación, de evaluación de lo que está ocurriendo. Pero cuando el Ejecutivo dialoga con el Congreso tiene otra característica. El diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso tiene que derivar y concretarse en reformas legislativas específicas y concretas que le den al Ejecutivo los instrumentos que requiere para dar resultados. Y luego el Congreso tiene la obligación de pedir cuentas. Y también le valoro que usted lo diga en su discurso. Sí, el Congreso, una de sus funciones, usted ha sido legislador, lo sabe perfectamente, una de las funciones del Congreso es el control del gobierno, con sus diversos instrumentos. El presupuesto cuando le da recursos, el informe presidencial, las cuentas públicas, la comparecencia de los funcionarios, la evaluación de lo que hace el gobierno bien y lo que no hace bien. Y quiero decirle que hay un pendiente con el Congreso, porque no tenemos una evaluación de cómo han utilizado ustedes como Ejecutivo, como jefe del Ejecutivo y sus colaboradores, los instrumentos legales que el Congreso entrega. Requerimos esa evaluación. Y quiero poner el énfasis en dos partes, señor presidente, que me preocupan. Qué bueno que usted aquí es el ciudadano procurador de la República y el sector de seguridad pública. En el Congreso hubo un gran debate, y el senador Luis Maldonado lo acaba de comentar respecto a los allanamientos a los domicilios que frenamos porque no lo compartimos, de otros instrumentos que se entregaron desde el Congreso y que hoy tenemos que evaluar. Tengo la impresión, señor presidente, que hay una equivocada utilización de la figura del arraigo. Se los digo a los señores secretarios y al señor Procurador de Justicia del General de la República. El arraigo no lo otorgamos para primero arraigar y luego investigar. No era la pretensión. Se investiga para tener elementos para presentar con solidez la acusación y se arraiga para evitar la fuga como un instrumento preventivo para presentar con solidez la acusación. Y de pronto observo que hay una tendencia en los mandos para arraigar, para investigar. Y me parece que está siendo mal utilizado ese instrumento. Un segundo elemento es el tema de los testigos protegidos. No puedo aceptar que haya un stock de testigos protegidos que sirvan de comodines para lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Esa no era la pretensión de los testigos protegidos. El Congreso no legisló para eso. Ya son famosos, son protegidos, pero no son secretos, porque ya todos los conocen, saben cómo se llaman, cómo se les dice qué apodos tienen, en dónde han estado, ya conocemos de qué han vivido y cuál es su trayectoria. Esos testigos protegidos ya son, en muchos casos, testigos protegidos que aparecen en muchas de las acusaciones del Ministerio Público. Y el Congreso no pretendía eso. Y tenemos que evaluar. Pero también tenemos que evaluar un tema de la mayor importancia, señor presidente. Se lo quiero expresar con toda claridad. Yo he dicho, y aquí lo reitero, lo saben los mandos de las Fuerzas Armadas, es mi convicción que las Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas al servicio de un partido ni de un gobierno. Las Fuerzas Armadas son la fortaleza de la nación.
Y a las Fuerzas Armadas hay que aprovecharlas en su capacidad, en su heroísmo, en su arrojo, en su capacidad. Pero también hay que cuidarlas. Sé que la emergencia requirió de su uso. Lo sé perfectamente. Lo sé cuando escucho a gobernadores, incluso de mi partido, que han acudido con usted y con el secretario general, secretario de Defensa Nacional, a solicitar con desesperación la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios, porque sin ellas ya se hubieran derrumbado varios gobiernos estatales. Tengo una convicción. Hay muchos estados donde los gobiernos estatales están en la imposibilidad y en la incapacidad de controlar territorios, municipios, rutas, carreteras y la violencia misma. Y que solo el ejército ha podido salir a enfrentar con energía a las bandas de crimen organizado. Sí lo sé. Tengo la impresión que cualquier gobierno que hubiera encontrado esta situación en el país hubiera tenido que actuar de manera muy semejante. La gran pregunta que nos hacemos en el Congreso es: ¿cuánto tiempo vamos a tener a las Fuerzas Armadas en el primer plano del combate? ¿Cuánto tiempo nos va a costar tener a la Policía Federal Preventiva y a las policías estatales listas, capacitadas, para hacer un relevo ordenado, previsto? No para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a intervenir en ese tema, porque siempre serán una reserva al mando del presidente de la República. Siempre. Para una emergencia, para un operativo especial, para una operación de inteligencia, para un golpe certero al crimen organizado. Pero el combate diario, cuerpo a cuerpo, sigo pensando que es obligación constitucional de la policía, de otras fuerzas, no de las Fuerzas Armadas. Y quiero pedirle, señor presidente, que evalúe, para que en el momento que usted lo considere conveniente, pueda informar al Congreso si las Fuerzas Armadas continuarán después del último día de noviembre del 2012. Porque el Congreso debe saber si la presencia de las Fuerzas Armadas llegó para quedarse casi permanentemente o no. Debo decirle, y el secretario de Seguridad Pública lo sabe, que hace unos días visité el centro de mando de la Policía Federal Preventiva en Iztapalapa. Estuve alrededor de 2 horas, lo cual agradezco al secretario y a sus mandos que me hayan recibido, y me mostraron lo que están haciendo. No hablo de oídas. Conocí sistemas de seguridad, de comunicación, la capacitación, los actos en combate, cómo están preparados nuestros policías, y me salí muy bien impresionado de la calidad y del arrojo de nuestros policías federales. Creo que estamos por buen camino de todo lo que se está haciendo. Pero cuando me dijeron que tenemos 34,000 policías en el país, y me dijeron cuántas patrullas están en el monitoreo de las pantallas en el territorio nacional, llegué a la conclusión de que tenemos muchos más integrantes de las bandas de crimen organizado que policías federales. Con este número de policías, con este presupuesto, con este equipamiento, no vamos a poder en muchos años sustituir a las Fuerzas Armadas. Se requiere acelerar, ciudadano secretario de Seguridad Pública, sé que ustedes están en esa dinámica, el número, el equipamiento, y desplegar las tareas de inteligencia que están haciendo. Y celebro que anuncie la iniciativa respecto a la Policía Estatal. Sé que hay resistencias, sé que hay argumentos de presidentes que piensan, y no dejan de tener razón, que algunos gobernadores que tienen un comportamiento muy especial, no digo más porque luego se molestan de que el presidente del Senado diga estas cosas, así como sujetan los presupuestos hacia los municipios, pueden sujetar el mando de la policía y pueden utilizarlo como una medida de presión hacia gobiernos que no son de su fuerza política. Lo sé bien. Y entiendo a los presidentes municipales, porque veo cómo a veces se estrangulan presupuestariamente a los municipios, y hay muchos gobernadores que no son parejos, exigen mucho hacia arriba y limitan hacia abajo, y que puede ocurrir lo mismo con la Policía Estatal.
Pero aún con ese riesgo tenemos que evaluar ese tema. Tenemos que evaluar. Por eso, señor presidente, le solicito que resista este planteamiento y que pronto el Congreso pueda tener una información y una definición respecto a las Fuerzas Armadas. Para terminar este tema, me preocupa mucho el deterioro que puedan sufrir las Fuerzas Armadas y su prestigio ante la población, porque las Fuerzas Armadas en el combate pueden llegar, como han llegado, a violar derechos humanos. Ya ocurrió en carreteras, en retenes, en ingresos a domicilio sin orden de respectiva de juez. Puede haber abusos por un uso excesivo de la fuerza, porque nuestras Fuerzas Armadas no son policías investigadores. Nuestras Fuerzas Armadas son hombres de combate. Saben combatir a los enemigos, a los delincuentes. Pero cuando tratan a ciudadanos, quizá no sepan modular el uso de la fuerza. Y solamente le informo, ya se lo informé al señor secretario de Gobernación, que hay un compromiso del Ejecutivo a través del anterior secretario de Gobernación de enviar en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa integral de justicia militar. Integral. Que sé que se está haciendo la consulta con las Fuerzas Armadas para que sea lo más consensuado posible y que ojalá podamos abordarla en el transcurso del próximo periodo ordinario de sesiones. Déjenme tocar 3 temas muy rápido. Ya lo tocó un senador, creo que es el senador del Partido Verde. Le quiero poner los focos rojos en las aduanas mexicanas. Algo muy grave está ocurriendo en las aduanas mexicanas. Y no veo una medida de saneamiento integral, de renovación completa, de sustitución de mandos, de mejoramiento de su tecnología y de vigilancia en las aduanas mexicanas. Es verdad, señor presidente, entran muchas armas en el país. Es verdad. Usted lo dijo en el Congreso norteamericano, yo lo escuché en el Capitolio, su discurso. Pero muchos nos preguntamos por dónde entran a México. Y me temo que una buena cantidad de esas armas pasan por las aduanas mexicanas. Y que por ahí está entrando no solamente contrabando de muy diverso tipo, sino también armas. Como tengo la impresión que una buena cantidad de droga que va a territorio norteamericano también pasa por las aduanas. Tenemos que revisar ese tema y el Ejecutivo debiera tomar medidas enérgicas y contundentes en materia de drogas. Segundo tema, lavado de dinero. Me sorprende que el esfuerzo que se hace con las Fuerzas Armadas en el campo de batalla, que el esfuerzo que se hace en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública, con los gobiernos de los estados, tenga una omisión grave. ¿Cuánto dinero de lavado hemos incautado en estos 4 años? ¿Sabemos dónde está? ¿Sabemos quiénes lavan dinero? Tengo la impresión que es de esos secretos también guardados que todo el mundo lo sabemos. Lo saben los gobernadores, lo saben los procuradores de justicia, saben cómo surgen emporios de la nada, conocen cómo negocios quebrados en 3 meses están comprando instalaciones nuevas y son bollantes, conocen los desarrollos turísticos y las empresas que surgen. Bueno, señor presidente, ya tenemos el IVA y el impuesto al depósito en efectivo en los bancos ya nos muestra cantidades impresionantes de dinero en efectivo que se depositan, pagando su respectivo impuesto al depósito, felices de la vida. Pero no hemos cobrado el impuesto de la renta, que falta, en algunos casos. Pero lo más importante, tengo la impresión que ya a través del IVA tenemos localizados quienes depositan altísimas cantidades de dinero en efectivo diario. Un funcionario me comentó, y se lo agradezco, que había localizado depósitos de hasta 30 millones de pesos en efectivo diarios. Algunos que después acreditan y otros que ya no acreditan. Nada más pagan su IRE y felices de la vida. Tienen el dinero reluciente del INCO. Me parece que hay que lanzar con la reforma que usted nos va a presentar instrumentos para que Hacienda, para que el SAT, para que aparatos de inteligencia, así como se dan golpes espectaculares de inteligencia contra los capos, se den golpes espectaculares para localizar el lavado de dinero.
Sé que puede haber un impacto económico en el país, lo sé yo, porque no tenemos quizá conocimiento, o tal vez sí, de la magnitud del volumen de dinero que hay en la economía mexicana. Pero tenemos que ver el tema del lavado de dinero. Y termino en el tema de la prevención. El tema de la prevención, señor presidente, es un tema de aristas múltiples. Es un tema de seguridad, es un tema de salud, es un tema de convivencia social, es un tema muy intenso con facetas muy diferentes. Me sorprendió que el presidente Obama hace unos meses no haya salido a decir que le ordenaba a sus Fuerzas Armadas, a sus policías, lanzar una ofensiva contra la intrincada red de narcotraficantes que existe en el territorio de los Estados Unidos. No puedo concebir que toda la droga que entra por vía de México y por otras vías, y la que producen los norteamericanos, por cierto, creo que acaban de ganar el premio a los mejores productores de marihuana del mundo, producen mucha y muy buena, y todas se consumen en Estados Unidos, y no haya un delincuente detenido, o no haya ningún escándalo, ni nada por el estilo, en Estados Unidos. Hay que decirlo con claridad, el mercado norteamericano es tan voraz que el Estado norteamericano ha tomado la decisión de dejar que corra la droga por las calles de sus ciudades. No lo pueden controlar. Un día intentaron controlar la venta de vino, de licor, y después de grandes esfuerzos, llegaron a la conclusión de que no era posible la prohibición. Creo que ha llegado a la misma conclusión sin decirlo. En Estados Unidos no es que esté legalizada, es que hay un libre consumo de drogas sin que el gobierno norteamericano trate de impedirlo. Pero el presidente Obama sí tomó otra decisión: ir a combatir la adicción, colocar el esfuerzo del Estado norteamericano en disminuir el consumo de las drogas, no impedir su 20%. Eso algo debe decirlo, porque México no puede aceptar presiones de los Estados Unidos para que hagamos nosotros lo que ellos no hacen en su territorio. Y creo que todos lo entendemos. Déjenme contar una anécdota. Un día, siendo diputado federal, fui al Departamento de Estado con varios diputados federales y con el embajador de México. Nos reunimos con su secretario para América Latina y en el diálogo le pregunté esto. Creo que fui el tercero que intervine en la reunión. Le pregunté: ¿podría informarme cuántos capos han detenido? Porque ustedes no tienen violencia aquí. ¿De qué se trata ese tema? Pues su secretario